Vamos a iniciar con esta grabación y a dar inicio a nuestra primera webconferencia, ahora sí, de nuestro primer encuentro sincrónicos y como que es importante, ¿no? Generar estos espacios para comunicarme con ustedes de una manera mucho más directa, mucho más dinámica y que realmente pues nos podamos enriquecer mucho más en estos procesos. Para iniciar, voy a compartirles aquí la pantalla. ¿Vale? Tengo una presentación en PowerPoint, pero pues el ideal, como les decía, es que tengamos la posibilidad de interactuar en este espacio. ¿Vale? Entonces, bienvenidas y bienvenidos, ¿no? Nuevamente a esta primera webconferencia de este curso que se llama Fundamentos de la Actividad Física y el Deporte. Voy a iniciar de una manera importante, a pesar de que de pronto algunos y algunas de ustedes han podido ver o leer a lo mejor algunas cuestiones de mi perfil, sí que es importante, si tienen alguna pregunta o inquietud, pueden hacérmela sin ningún problema, ¿vale? Pues yo soy Angélica Sáenz, esos son mis datos así oficiales, yo soy profesional en Cultura Física, Deporte y Recreación de la Universidad Santo Tomás. Ya me gradué del pregrado hace como 13 años. Después hice una especialización en administración deportiva. Trabajé la primera parte, digamos, como de mi vida o mi trayectoria laboral, promoviendo actividades, promoviendo eventos deportivos. También estaba trabajando prestación de servicios en diferentes conjuntos residenciales, clases de natación, en acondicionamiento físico. Y después hice unas pruebas para entrar al distrito y trabajo como docente de secundaria desde el año 2010, más o menos. Y bueno, hice una maestría en investigación aplicada a ciencias de la actividad física en el 2012-2013 en Valencia, en España. Es bastante significativo poder tener una experiencia de salir al extranjero, de poder intercambiar conocimientos con personas de otros espacios, de otras, a lo mejor otras culturas diferentes, cambias un poquito y sales de tu zona de confort. Y bueno, pues después me volví, trabajé, empecé a trabajar bastante en proyectos y en ONGs, trabajos con perspectiva de género. Entonces, a mirar qué estaba sucediendo con las brechas que posiblemente pueden haber por cuestiones de sexo, de género, de orientación sexual, diversidad, identidad. Y ya ahí ahorita estoy haciendo un doctorado también en actividad física y deporte, nuevamente en la Universidad de Valencia, en España. Entonces, esta soy yo. Y bueno, por eso nos toca, de pronto por la diferencia horaria, nos toca colocar, digamos que los encuentros sincrónicos hacia esta hora. Es mucho más factible encontrarnos. Y pues ya que me presenté, me gustaría, si alguna tiene preguntas, puedes hacerla, o si de pronto alguna de las otras personas quiere comentarnos qué es, qué hace. Bueno, de pronto, ¿qué me gusta hacer? Siempre he sido un amante del deporte y de los deportes colectivos. Jugué mucho tiempo durante la universidad y en clubes, jugué fútbol, jugué rugby, y ahorita ya de una manera menos competitiva hago running y hago remo, aprovechando que estoy cerca al mar. Entonces, si alguna quiere iniciar, se los agradecería, que creo que seguimos siendo 4 personitas. Dejo de compartir aquí un instante. Y bueno, me encantaría escucharlas o escucharlos, a las 4 personas. Y así entre todos nos vamos conociendo un poco más. ¿Quién inicia? ¿Alguno? ¿Alguna? Buenos días para todos, compañeros y tutora. Me presento. Mi nombre es Luz Karime Rodríguez Rivera.
pertenezco a la zona centro-oriente, vivo en el municipio de Gramalote. Pues mi principal objetivo por escoger esta profesión, esta carrera, es porque desde muy pequeña me han gustado los deportes. En la actualidad realizo levantamiento de pesas. Considero que el deporte, más que una actividad física, conlleva al ser humano a la relajación, a ver el mundo pues desde otra perspectiva, a no estar como en esa zona de confort que por lo general la mayoría pues del mundo, por decirlo así, siempre se encuentra. Hay muchas personas que ven el deporte solo es como por cambiar su aspecto físico, pero pues no ven más allá de que, aparte de, pues, de esas enormes ventajas que da, también cambia mucho la mentalidad, la forma de pensar, de organizarnos. Y pues más que todo fue por esa razón que escogí pues estudiar gestión deportiva. Comentaba en otro curso, me preguntaban que cuál era como mi visión a futuro. Les decía que mi visión a futuro durante esta carrera es que deseo algún día, pues ojalá en el transcurso de estudiar este hermoso programa, ir como enfocándome, ir mentalizándome en crear un centro deportivo, un espacio deportivo donde pues niñas, niños y jóvenes pues también tengan pues acceso a poder realizar cualquier disciplina que se les antoje o cualquier disciplina que de pronto les guste, poder ver el deporte pues desde una parte formativa, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que más visiono y es lo que más me gustaría, ojalá, poder cumplir. Es como mi sueño, mi proyecto de vida. Ok, muchas gracias, Karime. Qué interesante y qué bonita perspectiva que tienes. Estás proyectando, ya le tienes una intencionalidad mucho más fuerte al estudio y no simplemente como "Oh, me inscribí a este programa y no tengo esta visión", pero muy bonito. Gramalote es el norte de Santander, ¿verdad? Sí, señora, actualmente Gramalote está cumpliendo 11 años, va para 11 años ahorita en diciembre, de su nuevo reasentamiento, debido a que en el 2010 tuvimos la falla geológica pues, que nos destruyó la zona urbana. Sí, claro, sí, situaciones como estas, pues vivimos, digamos que en muchas situaciones por los terrenos difíciles que pueden tener algunos de nuestros, nuestros países y que en algún momento llega una catástrofe natural a lo mejor y bueno, pero pues afortunadamente lo importante siempre es salir adelante. Muchas gracias, Karime, qué bonita presentación. ¿Alguna otra persona se anima? Ninguno, algo así sea sencillito para conocernos. Igual somos de primer curso. Es importante también para mí identificarlos un poquito más. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Gandari Álvarez. Soy entrenador de clavados, clavados natación. Pues escogí esta carrera también porque mi principal pues, enfoque es gestionar proyectos para que clavados sea una modalidad más conocida, ¿sí? Y poder expandirla pues, al resto de Colombia. Muchos desconocen, pero el campeón mundial de clavados es colombiano. Y pues es algo que no se conoce. Entonces, pues nada, ya. Vale, muchas gracias por esa participación. Sí, no recuerdo el nombre. Es este muchacho de cabello que ha hecho muchos retos, Red Bull lo patrocina, etcétera. ¿Recuerdas el nombre? Sí, él es Orlando Duque, él es a esta Orlando. altura. Pero hablo también de Daniel Restrepo, él es campeón, él es Claro. deportista olímpico y fue campeón mundial. Ah, claro, los dos, sí, tienes toda la razón. Bueno, pues muchísimas gracias, Iván.
por estas nuevas, evidentemente, modalidades deportivas que realmente necesitan muchísimo más apoyo, muchísimo más procesos innovadores también, más patrocinios y con seguridad se conseguirá, ¿vale? Y Carolina y Sofía, ¿os quieren contar algo? Buenos días. Dale. Bueno, profe, voy a ser muy breve. Soy Carolina, pertenezco a la zona sur. Actualmente estudio negocios internacionales y bueno, ahora pues gestión deportiva. Uno de los principales retos que asumí para la gestión deportiva fue poder mejorar y implementar proyectos en mi municipio, ya que es muy importante. Por ejemplo, tenemos muchas falencias en el tema de las canchas, bueno, de los sitios de donde practicamos los deportes. Ha sido muy complejo porque casi no cuenta con ese recurso ni con ese espacio. Entonces, pues, eso, profe. Gracias. Vale. ¿De qué municipio exactamente, no, para ubicarnos? Soy de Rivera, Huila. Vale. Listo, muchas gracias por mejorar estos escenarios deportivos, ¿no? Y recreativos. Y Sofía, ¿nos quedas tú? ¿Estás ahí? Hola, buenos días. Yo soy Sofía, eh, soy de Medellín y soy futbolista profesional, Selección Colombia Sub-20. La idea con gestión deportiva más que todo es, pues de mi punto de vista, seguir dándole más visibilidad a la mujer en el deporte. Súper, excelente. Es muy necesario visibilizar, a pesar de que no seamos minoría y que no lo hayan destinado a saber, pero sí que hay una baja representación, ¿no? De pronto de mujeres en un ámbito muy masculinizado, como puede ser el ámbito deportivo. Pero bueno, en sí fin, wow, tenemos variedad de personas, de deportistas, de a lo mejor apreciaciones del por qué estamos acá, expectativas, pero pues esperemos que en este proceso de acompañamiento que voy a tener con ustedes, tanto como tutora como directora de este curso, pues nos den estas herramientas y estos fundamentos base para todo lo que venga después en nuestra carrera formativa. Ahora sí, bueno, muchas gracias. Voy a volver a compartirles entonces este espacio que ya estoy ahí. Bueno, entonces después de presentarme aquí, sí que quería, igual, por favor, si tienen alguna duda o inquietud, en cualquier momento me la pueden hacer, ¿vale? Quería hacer una retroalimentación en general de esta primera fase, que fue una fase de reconocimiento de la plataforma, que fue una fase donde empezamos a interactuar, a conocernos entre nosotros y entre nosotras, y pues era como empezar a indagar realmente sobre el uso de las normas ortográficas y de redacción. ¿Qué es importante que denote? A lo mejor no en este momento no lo distingo, si ustedes en especial, pero sí de las otras personas, hay que ingresar un poco más a la plataforma, ¿vale? Hay personas que ingresaron una vez, después pasaron 6 días, 5 días, o a lo mejor ingresaron los últimos 2 días o el último día a mirar como qué tocaba hacer. Entonces es importante siempre para todas las cosas que hagamos en nuestras vidas, sea académica, sea personal, tratar de hacer un cronograma y por lo menos dedicarle un espacito diario, una media hora, una hora, lo que tengamos de tiempo, a poder estar pendiente de nuestros procesos, sea lo que hagamos. Nosotros también somos deportistas y nos damos cuenta que si solamente entreno X cantidad de horas, ¿cierto? O si solamente llego a la día de la competición, pues por más que quiera, los resultados no van a ser los más óptimos. Necesito mayor dedicación tal vez. Hay que leer con atención el sílabus y las guías orientadoras para que podamos entregar las actividades acordes a los objetivos que se plantean, ¿vale? De pronto ser un poquito más detallados y detalladas en este aspecto. Por favor, enviar las actividades 3 días antes de esa fecha final
ya que hay varias actividades que ustedes se pudieron dar cuenta donde tengo que interactuar, donde tengo que comentarle a alguna persona sus apreciaciones, y si en el grupo en el que estamos ninguna persona está participando, pues va a ser difícil a lo mejor que podamos alcanzar este paso, este aspecto tan importante que es el interactuar entre nosotros y nosotras. Hay que empezar a fortalecer el hábito de la lectura. Sé que a veces nos cuesta iniciar en esta apreciación, pero lo mismo, si ingresamos a la plataforma, tratemos a lo mejor también de dedicar unos 15, 20 minutos, media hora o a lo mejor una hora seguidita a hacer lecturas relacionadas con el tema del deporte, de la recreación, la actividad física, del entrenamiento, etcétera. El uso en esta primera fase, pues el uso de las normas ortográficas y de redacción, pues algunas personas hicieron una consulta bastante detallada, pero es importante que no las dejemos solo allí. Las cojamos, nos apropiemos de ella, porque estas son la carta de presentación que va a tener en el transcurso de su vida, cuando estén redactando un informe, cuando estén escribiendo un ensayo, cuando estén haciendo una tesis para graduarse, etcétera, o simplemente para redactar una carta, pues es importante. Que me pareció muy interesante, que hubo muy buena interacción social entre las personas del grupo, los comentarios todos fueron de manera asertiva, fueron de manera respetuosa, incluso algunas personas se preguntaban mucho más allá de lo que estaban escribiendo los demás, entonces es importante y me pareció genial este aspecto. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy puntualmente? Estos 6 elementos, ¿vale? Vamos a arrancar con una reflexión, vamos a hablar un poco de este manejo de la plataforma para que a algunas personas les quede completamente claro lo que hay que hacer en cada uno de los entornos. Vamos a hablar características del curso y ya puntualmente paso a hablar sobre las actividades que hay para este lapso de curso, para esta fase, la rúbrica de evaluación, que es lo que viene, y ya sería el espacio puntual de dudas o inquietudes que hayan quedado. Pero insisto en que en cualquier momento de la socialización pueden comentarme o preguntarme lo que sea. Voy a arrancar con esta reflexión, que espero que así que como la presentación inicial estemos participativos y me cuenten qué les deja esta frase de Mariana Pajón. ¿Listo? Lo llaman suerte, pero es constancia. Lo llaman casualidad, pero es disciplina. Lo llaman genética, pero es sacrificio. Ellos hablan, tú entrenas. ¿Qué opinan? ¿A qué les hace alusión? ¿Les recuerda algo en particular? ¿No están de acuerdo? ¿Cómo lo pueden adaptar tal vez a su vida personal? ¿Qué opinan? ¿Qué les deja esta frase? ¿O no les deja nada? Bueno, yo diría que desde mi punto de vista personal, esa frase abarca pues mucha motivación, ¿no? En mi aspecto, en la disciplina que practico, hay momentos donde la verdad uno no, bueno, yo creería que en todas, donde hay días que pues no hay como esa motivación, hay días que no te sientes igual. En mi caso me he lesionado como 2 veces y pues esas lesiones como que hacen que el proceso retroceda y lo que hayas alcanzado como que pues te hace un poquito desmotivar en muchos aspectos. Entonces, yo creo que esta frase es muy motivacional. En mi caso, yo la imprimiría y la pegaría ahí en donde todos los días tuviera el alcance a verla, ¿no? Como eso, en lo personal, eso a mí me ayuda muchísimo. Como hacerme un cronograma, plantearme hacia dónde voy, qué quiero, y pues eso me recuerda que hay que persistir para alcanzar pues los sueños, ¿no? Y las proyecciones que tengamos cada uno individualmente. Muy bien, perfecto, qué bonito. ¿Alguna otra persona? ¿Qué opinan de lo que conozcan de ella o cómo lo adapten? ¿O por qué a lo mejor termina esa frase diciendo ellos hablan, tú entrenas?
No, pues yo creo que pues como deportistas es una verdad, ¿no? Básicamente muchas personas en nuestro mismo entorno no conocen el proceso, no conocen el esfuerzo y pues hablan, pero pues nada, o sea, en lo personal como deportista, pues sí, ahí lo que dice, tú entrenas, sí, o sea, muchas veces es mirar al frente y seguir porque el resto no va a saber y no sabrá. Entonces yo creo que es motivacional y es una verdad lo que ella dice. Perfecto. Sí, claro, usualmente siempre, a veces, no, siempre, vamos a tener algunas miradas de otras personas que posiblemente nos van a decir por qué lo estás haciendo de esta manera, no, a lo mejor no lo vas a alcanzar, ¿cierto? O de pronto, ¿para qué estás haciendo esta situación si no te va a llevar a nada? Pero lo importante es que si nosotros y nosotras tenemos un foco en nuestra vida, ¿cierto? Pues debemos tratar y continuar, porque nosotros mismos y nosotras sabemos hacia dónde vamos a llegar con este objetivo. Sí que necesitamos entrenar todos los días, tenemos que repasar todos los días, tenemos que ser más constantes, tenemos que ser disciplinados porque sencillamente las cosas no salen como de la noche a la mañana, sino realmente van a ser fruto, todo lo que tengamos en nuestra vida va a ser fruto de estos esfuerzos. Entonces, si nosotros lo tenemos claro, seguro podemos alcanzar todos los sueños que tenemos ahí presentes en nuestra vida competitiva, a nuestra vida académica también lo podemos adaptar y a nuestra vida personal, evidentemente. Muchas gracias por la participación. Siempre que les vaya a colocar reflexiones y usualmente coloco mujeres, hay que visibilizar un poco nuestro rol, que a veces pocos referentes femeninos tenemos. Bueno, entonces, esta fue la plataforma donde nosotros ingresamos. Importante tener presente que tenemos tres entornos diferentes. Hay un entorno de información inicial, hay un entorno que se llama de aprendizaje y hay un entorno de evaluación. Estos tres elementos, estos tres entornos, es importante que los vayamos visibilizando, que vayamos dándonos cuenta que tenemos que estar pendientes continuamente de estos tres entornos y ya lo explico a continuación. El primer entorno inicial es importante que lo estemos mirando de manera continua, ya que ahí, uno, está la presentación del curso, está la agenda. En la agenda es muy interesante cuando ustedes entran a la plataforma, en el lado superior izquierdo encuentran que dice agenda del curso y si le dan clic, pues ahí aparece continuamente las fechas y aparece con colorcitos. Si está en verde es que todavía nos queda tiempito, pero si va apareciendo de otros colores, amarillo, rojo, pues casi como un semáforo nos va alertando de que nos quedan pocos días. Entonces, visualmente me parece que es bastante llamativa y así nos vamos, a pesar de que lo tengamos en un cronograma, a veces visualmente nos llega un poco más. Es tan importante que la repasen, esa presentación del curso, de la agenda y los acuerdos como tal que tenemos. En los foros, tenemos dos foros ahí, ¿vale? Entonces está el primer foro de noticias que yo les voy a estar subiendo información relativa a diferentes actividades que se hagan dentro del programa o de pronto alguna noticia de interés que yo considere que puede llegar a ser importante. Algunas personas también en otros cursos, si quieren compartir, profe, podemos publicar este evento a lo mejor que es importante, que es de actividad física, que va a ser un evento, lo podemos colocar ahí. ¿Vale? Y está también este foro general que fue donde hicimos las presentaciones de todas las personas y donde pudimos interactuar de manera general. Al finalizar está el espacio de acompañamiento docente, que es donde indica los horarios, por ejemplo, de esta web conference, indica el horario en el que puedo atenderlos en Skype y también están los datos generales ahí míos. ¿Vale? Puntualmente, para que estemos pendientes, vamos a tener 3 web conference a lo largo de este curso. Si vemos que necesitamos una más con seguridad, la podemos programar, pero entonces hay que revisarlo continuamente a lo mejor este espacio. En el espacio de aprendizaje es lo grueso que tienen de pronto en este curso, porque está tanto el sílabus es esta guía, esta carta de orientación
que tiene nuestro programa o nuestro curso, y también están las guías de cada una de las fases. ¿Listo? Y aparte de eso, ahí vamos a encontrar el foro de discusión, que es donde usualmente colocamos casi todas ya las actividades puntuales o participativas que tengamos que hacer. En el entorno de evaluación es importante que están cada una de las fases ahí descritas, la inicial, la intermedia y la final, y aquí en el entorno de evaluación es donde vamos a subir nuestras evidencias, es decir, si tenemos que entregar un documento en Word con X o Y actividades, lo vamos a subir por este entorno. ¿Qué me ha pasado? Que no solamente algunas personas participan muy bien de los foros, pero se quedan sin enviar las evidencias de su actividad. Entonces es importante que lo tengamos presente. Voy aquí, me salgo un poquito de esta presentación y les muestro, ¿están viendo? Creo que sí. Aquí el sílabus del curso es este. Entonces es todos los datos, está importante. Yo siempre que leo algún documento lo subrayo, para mí ya es más, o le hago comentarios y demás. Aquí están todos sus propósitos, sus resultados. Es importante que se lo detallen. Están todas las referencias que posiblemente podamos utilizar, entre otras muchas más. Y está las actividades de manera general. Ya cuando, bueno, esta era la agenda. Ya cuando vamos a lo que les decía, a la guía específica de cada fase, entonces tenemos acá, por ejemplo, esta guía de actividades y rúbrica de esta fase 2. Importante que se la lean completica. Y si tienen dudas o inquietudes, yo espero que ya estamos como en la mitad de la fase. Si tienen alguna pregunta particular, pues pueden hacérmela. Y que ya esta guía esté muy interiorizada, muy leída, está la actividad en qué consiste, están todas las actividades descritas una tras otra, los criterios a lo mejor o los lineamientos que tenemos que tener en cuenta, y al finalizar, que esto a veces es importante, está lo que dice formato rúbrica de evaluación. Aquí nos dice puntualmente que qué les va a calificar Angélica. Listo, entonces nos dice, aquí hay un criterio que va a evaluar coherencia. ¿Qué va a calificar? Si yo quiero tener un nivel alto, por ejemplo, en este caso, pues debo profundizar con claridad los conceptos, las características, las finalidades de los 3 conceptos que estamos abordando en esta unidad temática. Con referentes, siempre es importante tratar de que toda información que esté consultada, tratemos de decir, esta información la saqué de este lugar, y no es solamente como copiar y pegar, sino importante empezar a extraer. Yo puedo extraer información, pero también empiezo a reconstruirla y empiezo a generar mi propio discurso. Entonces, por eso es importante. Y bueno, aquí en esta guía en particular, ya se las expongo puntualmente, vamos a tener 3 criterios de evaluación. ¿Listo? Entonces, toda esta guía, nos damos cuenta, son 6 hojitas, pero son sencillitas, y crean que leyéndola van a tener toda la visión de lo que va a ser cada una de las fases en cada uno de los cursos que ustedes estén observando. ¿Vale? Entonces, ¿preguntas, tal vez? De pronto de estos 3 entornos de aprendizaje que les salen. De hecho, si nosotros vemos ahí también y hay alguna preguntita ahí al lado extremo, aquí superior dice tour del curso, es facilito y nos vuelve y nos enseña dónde cambiar mi perfil, por ejemplo, dónde ver la agenda, para qué sirve el cronograma, dónde ver a los otros participantes, y nos expone cada uno de estos entornos. También si de pronto tenemos dudas, aquí donde dice tour del curso. Bueno, características puntuales de este curso. Entonces, pertenecemos evidentemente a la Escuela de Ciencias Sociales y Artes y Humanidades, por eso tiene este programa de gestión, tiene un carácter bastante de impacto hacia el desarrollo social comunitario, ¿vale? Por estar también enmarcado dentro de la Escuela de Ciencias Sociales, es un programa a nivel profesional, es teórica. Este espacio que estamos acá tiene 3 créditos, pertenece al núcleo problemático de deporte social comunitario. Ya de pronto en alguna inducción
que les hicieron. Dentro del programa de gestión deportiva hay 4 núcleos problemáticos, ¿vale? Unos cursos están más encaminados hacia esto, el deporte social comunitario, otros están más enfocados hacia políticas públicas y legislación, otros cursos van a estar enfocados hacia el emprendimiento deportivo y otros hacia estudios socioculturales del deporte, ¿vale? Para que vayamos a lo mejor también ubicando cada una de esos cursos que estamos viendo en qué núcleo problemático puede estar y a lo mejor verle con mayor intencionalidad lo que se propone. Puntualmente, aquí vamos a comprender cuáles son las principales características, definiciones, elementos, objetivos que tienen estas 3 palabras, que usualmente las tendemos a mezclar de una manera coloquial: actividad física, ejercicio físico y deporte. Y de hecho también cómo se pueden diferenciar con otras como juego, lúdica, recreación y demás, pero principalmente llevarnos estas características. El curso como tal termina ahí el 13 de febrero con una última semanita que tengo para hacer las calificaciones y el 22 de febrero se está terminando. Importante tener presente que esta primera fase pues ya se terminó, iniciamos el 19 de octubre y estamos en esta fase de conceptualización que terminaría el 1 de diciembre. ¿Listo? Entonces ya estamos hoy como casi a mitad de este curso, entonces es importante que esas lecturas ya estén a lo mejor avanzando y preguntas o inquietudes pues hacer. Vuelvo y se los recalco aquí, estas 2 fechas importantes, a lo mejor para que tomen un pantallazo, no se les olvide. Terminamos el 1 de diciembre, es el corte. Entonces acuérdense en que mínimo, si vamos a participar 3 días antes, entonces casi que hacia el 29-28 de noviembre ya tengo que tener mis intervenciones, mis actividades enviadas en los foros, enviadas por el entorno de evaluación, para que pues podamos tener una retroalimentación. De hecho, yo también trato de hacerles retroalimentación casi a diario de lo que ustedes están colocando. Puntos. Entonces, ¿con cuántos puntos se aprueba un curso? ¿Lo saben? ¿Alguna persona? Con 300 puntos, creo. Ok. Listo, con 300 y el ideal son 500. Es decir, que nosotros somos deportistas y nosotros no vamos por el 10º puesto, ¿no? Ni vamos por el 3er puesto. Nosotros usualmente vamos por el 1er puesto. Entonces, ¿qué diría? Sí, hay un mínimo puntaje para aprobar los cursos, pero sí es importante apuntarle. Igual todo lo que estamos nosotros haciendo y nosotras en estas actividades es para nosotros y para nuestro mismo proceso, ¿vale? Entonces, como bien lo decías, con 300 puntos se aprueba, está 125 y 25 que ya llevamos, ya casi que llevamos la mitad, ¿vale? En estas 2 primeras fases. Entonces, es importante mantener este compromiso y darnos cuenta que esta actividad ya empieza a tener muchísimo más peso en cuanto a nuestra producción final. Esto está por eso también las pongo ahí solita y grande. ¿Qué es importante tener presente? Entonces, el tipo de actividad que tenemos, el momento de la evaluación y bajar y leer, evidentemente, la guía de actividades que les mostré anteriormente. Ahí les pongo como un pantallazo a lo mejor, que usualmente, si de pronto lo necesitan, ahorita podemos mirar directamente en la página dónde está esta guía de actividades, que con seguridad está después de los foros de discusión. Y le damos descargar carpeta o descargar archivo, ¿vale? Algunas personas que no tienen tanta conectividad, entonces el día que se conecten, descargan todos los documentos, lo tienen en un pendrive, en una USB, los descargan en su celular, ¿sí? O en algún medio que tengan, y después pueden todos verlo, leerlo dentro de un espacio que sea offline, ¿listo? O sin conexión. Esto es importante, por eso, descargarlos. ¿Pregunta? Y pues una pregunta. Sí. Esto queda grabado, ¿cierto? Sí,
queda grabado, no te me vayas a ir. Sí, queda No, grabado. por eso. Y mañana también hay una, ¿cierto? Sí, sí, tenemos dos módulos, casi que como no todas las personas están en los dos espacios, sí que les voy a subir, pero puntualmente se enfoca en la parte de historia del deporte, por ejemplo. O sea, ya como tal ya arranca toda la historia. Sí, correcto. Ok. No, preguntaba porque, pues para hacer un horario, ¿no? O sea, básicamente porque pues acá cuenta la participación, la asistencia. Pues debería, ¿no? No, por eso no digo que me voy a ir, no, ni nada. Pero digamos, sí, X, como yo trabajo y entreno, digamos, yo siento que, digamos, en un futuro, por X razón, no puedo asistir a una clase. Vale. Sí, Cuenta, pues el ideal es tratar de programarnos con mayor tiempito atrás. Voy a mirar si de pronto las próximas las hago en un horario más hacia el mediodía, tal vez, ¿vale? Pensando en estas características de pronto para rotar estos espacios, pero sí que quedan grabadas. Importante más que de pronto que haya una puntuación, a mí me parece importante, es como que tengamos este espacio para interactuar. ¿Vale? Dentro de las rúbricas de evaluación, así puntualmente, pues no está realmente participar, pero es una buena oportunidad. A veces las cosas que no tienen a lo mejor puntuación ni nada, a lo mejor son más significativas también, porque no tenemos esa presión, ¿no? claro, profe, no, yo no lo hago por puntuar ni nada, obviamente, pues digo, acá uno puede preguntar, sí, digamos, Ujú. pero X, o sea, yo digo como, bueno, si un día no puedo porque pues, trabajando empezaría en el ámbito de calificación o no, es básicamente la pregunta. No te preocupes, no te preocupes. Lo importante es estar en las actividades, interactuar y a lo mejor, si podemos asistir, pues es lo mejor para estos procesos, ¿vale? Pero no, no te Entonces, preocupes. ¿Vale? Bueno, pero bueno, buena pregunta y seguro los que no están acá han agradecido demasiado esta pregunta, ¿vale? Bueno, entonces descargar toda la información, esta es la guía entonces de estas actividades que en serio ya la leímos las personas que estamos acá, tal vez, o aún no. Que si tienen preguntas, mira, este es el momento puntual. Bueno, ahí se los dejo. ¿Qué es importante? Las actividades como tal, yo las subo en el foro de discusión. Ahí está con ese título, lo pueden encontrar, unidad 1, fase 2, conceptualización, y ahí nos dice exactamente la misma información de la guía, solamente que a veces se ponen en estos espacios o en estos foros para que de pronto refuerce un poco lo que está allí presente, porque no descargan los PDF, ¿vale? Entonces, ya les expongo puntualmente. La guía de actividades o lo que vamos a hacer para esta fase 2, ¿vale? En esta asignatura, es el resultado, que eso es importante, hacia dónde voy, que le apunto. Entonces, vamos a entender los conceptos y los conocimientos relacionados con deporte, ejercicio y actividad física. ¿Listo? Que lo hablamos ahorita. Vamos a diferenciar cada uno de ellos y vamos a reflejar a lo mejor esa conceptualización que vamos teniendo de ejercicio, de deporte y de actividad física a partir también de nuestras experiencias. Ya después, en lo largo del curso, vamos a darle muchísimo más argumentación y más soporte teórico, pero por ahora también empezar a distinguirlos desde nuestra experiencia. Puntualmente, la actividad consiste en 4 puntos. ¿Listo? El primer punto, vamos a leer. ¿Listo? El material que tenemos ahí, las fuentes bibliográficas, si de pronto quieren algún otro elemento, ¿vale? Que yo a lo mejor pueda considerar que les puede aportar, ¿vale? Se los subiré a lo mejor. Pero creo que el material que están allí, las lecturas son bastante adecuadas para comprender esta primera apreciación de estos 3 conceptos. Entonces, vamos a leer y vamos a empezar a hacer un documento en Word. ¿Listo? Y respondemos 4 interrogantes. Entonces, ¿qué es el deporte? ¿Qué es la actividad física? ¿Y qué es el ejercicio físico?
Luego después respondemos una segunda pregunta que es ¿cuáles son esas principales características del deporte, de la recreación, de la actividad física y del ejercicio físico? Vamos a después identificar cuál es la finalidad, el objetivo o por qué se realizan también cada uno de estos tres elementos, que con seguridad todas las personas que estamos acá hacemos deporte, el deporte también tiene diferentes tipologías, ¿cierto? Que ya vendría con esa última, ¿qué tipos de deporte hay? Vimos acá que habían diferentes características, a lo mejor hay unos individuales, a lo mejor hay otros colectivos, a lo mejor hay unos que son de oposición, a lo mejor hay otros de arte y combate. Bueno, listo, todas estas apreciaciones a lo mejor que sabemos distinguir en nuestra práctica, podemos empezar a visualizarlas también, tipo de actividad física dirigida, no dirigida, etcétera, y de ejercicio físico, nosotros y nosotras al ser deportistas, ¿cierto? Nos damos cuenta que dependiendo de el macrociclo o mesociclo en el que estemos y demás, ¿cierto? Hay unos tipos de ejercicio diferentes. No es lo mismo los niveles que yo entreno antes de una competencia, a lo mejor del tipo de ejercicio físico, a lo mejor que me pueden brindar cuando yo estoy en una pretemporada. ¿Vale? Entonces, importante de pronto detenernos con base en las lecturas en esta actividad. Ese es el primer punto de la actividad. El segundo punto ya va a ser exponer o poder argumentar muchísimo más a través de una matriz, que dice ahí una matriz comparativa, ¿vale? La podemos hacer de esta manera, pero si alguno de pronto quiere hacer una matriz diferente o agregarle más elementos, yo no tendría ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, los mínimos elementos que podemos tener ahí, ¿cuáles son los beneficios de cada uno de estos tres elementos de la actividad física, el ejercicio físico y el deporte? ¿Cuáles pueden ser a lo mejor desventajas o limitaciones que puedan tener estos tres elementos? ¿Qué lo diferencia o qué lo hace particularmente? ¿Qué característica tiene muy puntual cada uno de estos elementos? ¿Qué semejanzas pueden encontrar? Ah, no, es que mire, es que la actividad física esta se asemeja a lo mejor al ejercicio físico tal, por esta y esta razón. Pueden hacerlo tal vez, o que se diferencien o se asemejen a otro tipo de conceptos, como yo les decía, que a veces está ahí presente, bueno, y eso de la lúdica, de la recreación, eso también se incluye acá, se incluye en el deporte, se incluye en dónde están, o son a lo mejor otros conceptos que están aparte. A veces también es importante notar esto. ¿Qué profesionales pueden guiar este tipo de actividad? ¿Qué tipo de personas a lo mejor? ¿Será que es el mismo tipo de personas y la misma edad a lo mejor cuando una persona hace deporte que cuando hace actividad física o cuando empieza a practicar ejercicio físico? ¿Qué otros elementos podrían ir ahí? A lo mejor espacio. ¿Será que se necesita el mismo espacio para hacer un deporte que para hacer actividad física? Bueno, si ustedes quieren nutrir más esa matriz, pueden hacerlo. Si no, mínimamente, pues estos elementos que están allí. Importante que cuando la diligencien, no coloquen solamente palabras. Pueden escribir párrafos, pueden escribir ideas un poquito más condensadas, ¿vale? Porque eso me va a permitir a mí también y a lo mejor cuando puedan ustedes interpretar el trabajo con el que van a tener los compañeros, pues podamos hacer unas apreciaciones mucho más adecuadas y más argumentadas. Estas dos actividades van en un documento en Word, ¿vale? Y la tercera actividad va a ser compartir. Ahora sí, tenemos que entrar a este foro de discusión y vamos a compartir una anécdota que denote que es actividad física, una anécdota en ejercicio físico y otra anécdota en el deporte. Es decir, que en total vamos a hacer 3 anécdotas diferentes. Pregunto, ¿qué es una anécdota? Suena fácil, pero quiero saber si lo comprendemos. ¿Qué es una anécdota? ¿Alguna persona? Cuando alguien le dice, le voy a contar una anécdota, ¿a qué se referirá? Tal vez. A un acontecimiento. A un acontecimiento. Ok, muy bien. Entonces, una anécdota es un relato.
¿vale? Un relato lo podemos hacer de manera verbal, lo podemos hacer de manera escrita, lo podemos hacer hasta de manera gráfica, pero en este caso lo vamos a hacer escrito, ¿vale? Bueno, si lo quieren acompañar con imágenes, eso yo ya se los dejo a la participación, a la creatividad e imaginación de cada uno de ustedes. Pero entonces es un relato breve, ¿vale? Vamos a contar una historia de vida, solo una anécdota particular de un acontecimiento, muy bien como lo dijiste, un hecho en particular, que puede ser extraño, que puede ser curioso, que puede ser divertido, a lo mejor. ¿Y qué pasa? Que no es como tan frecuente. Eso a lo mejor podría ser interesante. Y así también es otra manera de irnos conociendo. Entonces, en ese foro vamos a colocar una anécdota en ejercicio físico, en actividad física y otra en deporte, que se vea claramente diferenciada las tres. Y por último, pues vamos a aportar en ese mismo foro de discusión a las intervenciones que hagan las demás personas. ¿Listo? A partir de esas experiencias, entonces tú puedes decir, oye, esta anécdota fue muy interesante porque se visualizó el deporte por este elemento. Puede ser. O compañero o compañera, también de una manera asertiva, lo podemos hacer, no todo a veces tiene que ser una retroalimentación súper positiva, sino mira, esta anécdota yo creo que la incluiría más en ejercicio físico porque tiene estas particularidades tal vez. ¿Listo? Entonces, estas 4 actividades, 2 documentos o 2 actividades en Word y 2 actividades dentro de ese foro de discusión. ¿Qué se hace después? Entonces, importante, bueno, aquí era como un repasito de ese entorno de información inicial, del entorno de aprendizaje, la participación en el foro, no la vuelvo y la resalto mínimo 3 días antes, porque si tú no subes la información de tus anécdotas, pues después los compañeros y las compañeras no pueden llegar a aportarte, ¿vale? Entonces es importante que este es casi que es un trabajo también de manera colaborativa, toda esta connotación. En los foros, pues no es necesario incluir ese documento de Word. ¿Qué pasa ya en el entorno de evaluación? Aquí es donde hacen ese archivo de Word, donde está el punto 1 y el punto 2, y que es importante también hacer a veces como evidencia, tanto para ustedes, aunque yo reviso la participación de las discusiones y demás, pero también para que tengan esa evidencia, oiga, ¿qué fue? ¿Dónde fue que yo puse la apreciación hoy, donde había una anécdota tan chévere y no la aporté? Entonces, a veces con estas capturas de pantalla de tus aportes y de los aportes que le haces a las demás personas, pues es importante para retroalimentar. En el entorno de evaluación, entonces, quedan todas las evidencias de este trabajo independiente que van a hacer. ¿Listo? Voy a detenerme acá, voy a mostrarles un trabajo aquí que me enviaron un compañero en particular. A veces solo me suben un documento en Word con muchos pantallazos, pero a veces si los dividimos a lo mejor por los elementos que están, puede ser más fácil para ustedes para después analizarlo, estudiarlo y demás. ¿Listo? Entonces aquí participación en el foro, muestra su evidencia, cómo participa, le coloca un título agradable. Igual esto termina siendo material para ustedes mismos y mismas. ¿Cuál fue la opinión del compañero? Importante que cuando hagamos comentarios, pues vean, extenderse un poquitico más, a lo mejor, ¿vale? Tratar de argumentar nuestros puntos de vista. Mostró hasta cómo actualizó su perfil. Bueno, ahí queda importante también hacer este aspecto, ¿vale? De la actualización. Y bueno, en teoría, bueno, aquí como especificó el uso de las normas APA, que era la anterior actividad, ¿no? Evidentemente. Y entonces, no hay de discusión, bueno. Y aquí en este documento de Word lo pueden enviar así con sus capturas de pantalla y evidentemente estará el punto 1 de las 4 preguntitas que hay sobre actividad física, deporte y ejercicio físico y la matriz. ¿Listo? En algunos momentos nos dicen que estos lineamientos, importante que este documento en Word tratemos de empezar a organizarlo. Yo sé que para algunas personas puede ser como un poco abrumador esto de las normas APA, de pronto en nuestro
en nuestra educación secundaria no las abordamos, no las vimos, pero simplemente son orientaciones, son unas orientaciones que nos dan para la presentación de trabajos y documentos, ¿vale? Es simplemente eso, ahí nos dan unos elementos, aquí como en el punto 2, ¿vale? Elegir un tipo de letra, un interlineado de pronto adecuado, ¿vale? ¿Cuáles son los márgenes? Que no utilicemos viñetas, bueno. Hay unos elementos ahí particulares, pero lo más importante, ya poco a poco voy a irles haciendo mayores ajustes cuando entreguen el documento, seguramente se los devolveré con retroalimentación sobre normas APA para que las empecemos a aplicar poquito a poquito, ¿vale? Que esto es de pura práctica. Y no es necesario hacer portada, pues yo realmente cuando descargo los documentos son, ya sé a quiénes pertenecen, pero si quiere ir haciendo una portada, está perfecto. Esto hay que evidenciar esa comprensión y, por favor, en la medida de lo posible, pues no copiar literalmente la información, ¿vale? De otros textos. Hay que apoyarse, como les decía, en lo que dicen otras personas, porque evidentemente estamos en este proceso de aprendizaje no tenemos todas las conceptualizaciones en nuestra cabeza interiorizada, pero sí es importante entonces apoyarnos de otras personas y darle el crédito, ¿cierto? Creo que nosotros, a veces pongo un ejemplo como que si nosotros y nosotras estuviéramos en una competencia deportiva y ganáramos, y después en la premiación le dan la medalla a otra persona. Uno quedaría como, oiga, pero si el mérito lo tuve yo, ¿por qué no me están dando el reconocimiento a mí? Lo mismo pasa cuando uno coge a un fragmento, algo de la web, que ojalá sea una fuente fiable, ¿no? Y yo lo cojo y lo apropio como mío, sin decir que es de otra persona, pues estamos haciendo lo mismo, ¿vale? Entonces, por eso es importante darle ese reconocimiento a la persona que escribió ese texto y tratar de que sean fuentes fiables, ¿vale? Por favor, Wikipedia, lo vamos borrando un poquito de nuestras fuentes de consulta. Por último, en la rúbrica de evaluación, ¿vale? Son 4 actividades, pero se evalúan o se sacan 3 notas, por así decirlo, 3 calificaciones. Una va a ser esa coherencia y ese manejo de la temática, ¿vale? Que ustedes van teniendo de esa diferenciación entre estos 3 conceptos. También viene la parte argumentativa y comparativa, que haría a lo mejor un poco más de alusión hacia la parte de la matriz. ¿Listo? Y por último, pues es un aprendizaje a partir de la experiencia, y la experiencia de dónde la sacamos, pues de las anécdotas que están teniendo las demás personas y las mismas anécdotas que yo pude haber descrito allí. Las referencias que están allí presentes, ¿vale? Unos son algunos artículos de investigación, otros son, importante que empecemos a mirar algunos planes, ¿listo? Programas que hacen a nivel nacional o a nivel internacional, ¿vale? Sobre actividad física o sobre deporte, ¿listo? Usualmente nosotros tenemos bastante influencia o hay muchísimas más digamos, documentos impresos, publicados en España, ¿vale? Pero sí que muchos de los documentos se pueden adaptar también, evidentemente, a nuestro país, a nuestro contexto. Por eso también es importante mirar, oiga, ¿cuál es la política nacional o departamental sobre actividad física, deporte? ¿Será que yo la conozco y yo la distingo si quiero hacer unos proyectos a futuro con la juventud, con la infancia o a lo mejor con adultos mayores? ¿La conozco? Entonces es importante también empezar a hablar de eso. Entonces, ejercicio físico, cómo desarrollar una actividad física y deportiva. Y bueno, estas son como esas referencias. Y bueno, quiero preguntarles, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? La socialización de hoy a lo mejor no es tan temática, ¿vale? Porque sí que en este proceso que estamos haciendo en la UNAD, pues va mucho de la mano con el autoaprendizaje de ustedes.
Sí que en la segunda web conference voy a, de acuerdo a toda la información que haya recogido de sus trabajos, sí que voy a hacer inicialmente una retroalimentación temática como tal, es a veces necesaria puntualizar algunos elementos tal vez, pero en esta era más que todo conocerles, darles una breve introducción de cómo puede funcionar la plataforma, dar unas orientaciones muy específicas de las actividades que se van a hacer en esta segunda fase. Y bueno, preguntas o inquietudes que tengan. Les escucho. Cuando nadie pregunta o todo queda muy claro o no se entendió nada. Entonces, sí, por lo menos una retroalimentación. ¿Qué opinan? ¿Está sencilla la actividad? ¿Les parece que está complicada? Profe, pues yo para algunas de las lecturas que he realizado que nos da pues ahí en la unidad, tengo pues como algunas preguntas, entonces quería saber si pues como algunas dudas para aclarar, para saber si en algún momento pues te las puedo escribir o como para resolver esas dudas que me quedan de algunos documentos. ¿Tienes alguna duda en particular en este instante? No, lo que pasa es que en el primer documento, o sea, hablaba como en sí muy, pues uno de los primeros documentos que leí sobre el deporte como sus características y en otro también hablaba como del deporte, pero las características eran diferentes en algunos casos. Entonces, como aclarar esas cosas. Vale, como más puntual. No sé, ¿de pronto sientes que los autores están contradiciéndose, tal vez? Pues O no, tienes... no sé si contradiciéndose, sino que en algunos, digamos que las características varían pues frente a como lo que piensan otros autores. Vale. Entonces sería como aclarar esas dudas para poderlo realizar. Vale, pues ¿qué es importante tener a veces presente? Cada vez que nosotros vamos avanzando, digamos que a lo mejor o profundizando en un tema, nos vamos dando cuenta de que cada vez hay más y menos verdades absolutas. Por eso es importante a veces citar. Entonces yo puedo decir las características del deporte según Domingo Blasquez nos dice que, pam, 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 pam. Y en contraposición, o a lo mejor de manera más argumentativa o aporta este elemento diferente, este otro autor. Y así empezamos a generar un discurso. ¿Vale? Algunas cuestiones sé que van a ser a veces tan teóricas, ¿cierto? Y a veces a lo mejor algunos van a encontrar autores que se van a contradecir o autoras, otros se van a complementar, ¿cierto? Entonces es ir identificando esos elementos. A lo mejor en unos te dan, no lo sé, 4 características, en otro a lo mejor te dan 2, y a lo mejor tú puedes coger esos 2 elementos y decir, bueno, yo propongo o me parece más acertado decir no que hay 4 si no hay 2, sino a lo mejor que hay 7. Y las ves y las argumentas de la manera como las vas interpretando. A veces eso es bueno. Listo, encontrarse a lo mejor no con una sola verdad, sino con diferentes puntos de vista de una temática. Por eso vemos desde, no es la misma la perspectiva ni las conceptualizaciones que pueden dar de actividad física, por ejemplo, unos académicos, unos investigadores en una universidad, a la percepción de actividad física que puedan tener unas personas que están entrenando a lo mejor, que están allí haciendo su actividad o son participantes, a la percepción que pueda tener una persona de la política, ¿vale? Entonces, por eso es importante a lo mejor abordar estos diferentes tipos de documentos o de fuentes y asimismo, cuando hagamos nuestro trabajo, puntualizamos. Según tal autor, según tal documento, tiene estas características el deporte a lo mejor. Por tipologías de cómo se clasifican los deportes van a encontrar un montonzote, ¿vale? Por eso puntualicemos ahí. Pero claro, cualquier inquietud que tengan, profe, este concepto no lo estoy comprendiendo muy bien, a lo mejor nos podemos encontrar, colocar
una cita, una reunión para hacerlo de manera puntual, o a lo mejor mediante un video yo les puedo exponer con mayor detalle, o un audio o lo que sea. Claro que sí. Las preguntas que tengan, tenemos hasta diciembre, el 1 de diciembre, para terminar este proceso, así que claro que estaré dispuesta a resolver preguntas temáticas también. Muy bien, Sofía, porque ya estás iniciando a leer, eso es importante. ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Ya han tenido otra web conference en otros espacios? Sí, señora. Sí. Ah, bueno. Bueno, bien. Entonces yo creo que varios de los tutores y las tutoras que estamos aquí, pues creo que reforzamos estos elementos de cómo apropiarnos de la plataforma con seguridad. Ustedes que están aquí, que los tengo ahí más o menos identificados, pues pudieron participar de algunas de las sesiones, de las actividades anteriores, perdón. Y bueno, pues eso es importante estar allí presentes. Yo, como les digo, insisto, yo trato de hacer la retroalimentación casi a diaria de lo que están colocando. Creo que por ahora ninguna de las personas ha participado, ¿vale? En este foro de discusión con las anécdotas de que están leyendo, puntualizando, pero también me pueden preguntar cualquier cosa. En Skype también estoy disponible, usualmente en este horario. A lo mejor si colocamos una reunión en otro tipo de horario, lo podemos hacer sin ningún problema, ¿vale? Pero pues que me lo hagan saber. Otra pregunta, tal vez, comentario. ¿Están difíciles las actividades? ¿Les parece? ¿O las podemos conseguir? Creo que están muy bien especificadas para su desarrollo. Ok, muchas gracias, Karime. Entonces, bueno, pues no, esta web conference, como les decía, entonces estaba más dedicada, más que ser temática, pues estaba dedicada a darles estas primeras orientaciones. Como no, sé que hay unas personas que están acá y están en el otro curso del de mañana, entonces sí que va a tratar de ser un poquito similar al principio, pero ya pues nos centramos específicamente a exponer los puntos del otro curso. Bueno, entonces, si no ¿hay más dudas? De pronto, pensando en las personas que no asistieron hoy. Si hay alguna persona, entonces, que de pronto no pudo presentar por X o Y situación, razón, dificultad, actividades durante esta primera fase, podremos llegar a unos acuerdos, ¿vale? Para que lo puedan presentar sus actividades, y estos 25 puntos, a lo mejor para algunos dirán, no, algunas, son poquitos puntos, no pasa nada, pasa la actividad, pero créanme que de pronto al finalizar el proceso les va a ayudar para llegar a sus 500 puntos, que espero que todas y todas las personas que están acá pues los consigan. Listo, entonces si alguna persona no pudo estar y en este momento pues vio la grabación, importante ponerse en contacto conmigo para ver entonces cómo vamos nutriendo el proceso de cada uno de ustedes. Listo, voy a terminar de esta sesión y pues agradezco muchísimo a Sofía, Iván, a Karime, a Carolina por haber compartido este espacio y habernos conocido un poquitico más, ¿vale? Voy a detener. Listo.